Propósito de los editores y la reunión del gobierno después de la información del periodista del New York Times sobre lo que podría estar pasando con una directiva del Ejército de Colombia, vino una decisión del gobierno de modificar la directiva y de además nombrar una comisión de alto nivel, pero al mismo tiempo enviando una carta al New York Times donde no aceptaban los términos de la investigación periodística. Y ahí pues fue el gran error, porque el New York Times no solamente contestó, sino que nos metió un editorial fuertísimo. Y alrededor de ese tema pues se ha producido una noticia muy triste, porque soy testigo de una relación realmente fraternal entre el periodista estrella de la revista Semana y sus directivos y dueños. Me refiero a Daniel Coronel. Daniel Coronel se ha distinguido, desde que le conozco hace muchísimos años, como un periodista muy juicioso en todo lo que hace. En una simple nota como reportero, en una crónica, en la dirección de sus informativos en Colombia, fuera de Colombia, pero naturalmente como investigador. Y esa faceta de investigador la traslada a su columna, que repito, es la más importante de la revista Semana, respetando pues columnas que también hay muy importantes en la revista, pero pues esto lo tiene perfectamente medido y calculado la revista. Daniel escribió una columna donde le pedía una explicación a la revista. Dígame, ¿por qué esto del New York Times, si estaba en Semana, no apareció en Semana y apareció en el New York Times? Yo quiero que me lo explique. Y pasaron los días y aparentemente la explicación no le fue satisfactoria a Daniel Coronel. Vimos un trino del director de la revista donde decía que respetaba la columna de Daniel, que en Semana había total libertad para decir lo que se quisiera, pero que repetía que en Semana no engavetaban investigaciones. La duda de Daniel es si tuvo que ver o no tuvo que ver el gobierno en que esa investigación no saliera, teniendo en cuenta que la tenían antes que el New York Times. Ayer se produce una llamada telefónica del accionista y presidente de Semana, presidente saliente porque ahora es su hija, y le dice a Daniel Coronel que la columna no va más. Cuando yo pregunté ayer en Semana, eso lo informa Daniel en Twitter a sus lectores. Cuando leímos eso, pues obviamente quedamos muy impactados y tratamos de averiguar, y lo que nos informan es que realmente Daniel no se sentía cómodo con la explicación. Y a partir de ese momento, Semana tampoco se siente cómodo con que Daniel no se sienta cómodo con la explicación, porque para Semana esa era la única explicación. Y Daniel dice, no, yo quiero más, yo quiero saber más qué pasó. Daniel, gracias por atendernos, muy buenos días, reciba un saludo especial y pues por supuesto toda nuestra solidaridad. Buenos días, Julio, qué gusto saludarlos. ¿Este es más o menos el resumen de la historia o me faltó algo? No, yo creo que es como la versión de Felipe López, pero sí faltan cosas. Evidentemente no es un problema de comodidad, porque el periodismo no es para que nadie se sienta cómodo. El periodismo es para hacer preguntas incómodas, incluso a los propios medios, incluso a los medios en los que uno trabaja. La revista Semana tenía las evidencias de que eso estaba sucediendo, de que existían esos documentos, tenía testimonios, tenía una serie de documentos desde febrero, y realmente no se publicaron. El país y el mundo tuvieron que conocer estos hechos a través de The New York Times, y la explicación que yo demandé de la revista y del director Alejandro Santos está basada en esa demora que yo considero injustificada, y que además pues solo puede tener una de tres explicaciones. O hubo negligencia en el tratamiento de una información que era absolutamente vital, que era de vida o muerte para muchas personas, o hubo un error de criterio, que cualquiera lo puede tener. Los que hemos manejado medios sabemos que nos equivocamos,
O lo otro, que Semana privilegió su relación con el gobierno sobre su deber de informar. Yo le pedí el viernes pasado a Alejandro que habláramos, esto fue muy temprano en la mañana, una hora después estábamos hablando, que consideraba injusto el tema, pero que lo entendía. Yo le dije que le iba a mandar la columna a él primero que a nadie, con el propósito de que la conociera y que pudiéramos hablar antes de enviarla a la edición. A las 10:30 de la mañana hablamos. Él me dio unos puntos de vista que yo busqué incluir y me dijo algo que me pidió que excluyera una frase que había en la columna, que decía que yo decía eso y me atenía a las consecuencias. Y me dijo, no, es que las consecuencias no pueden ser sino el respeto por lo que tú piensas y yo no voy a hacer nada contra ti, tú me conoces, no sé. Le dije, perfecto, no tengo problema, elimino esa frase que habría sido oportuna que hiciera parte de la columna porque pues los hechos terminaron mostrando que sí podían pasar cosas como las que evidentemente pasaron. Daniel, ese es el tema. Usted dice, yo acepté quitar esa frase porque pensé que no iba a tener consecuencias y simplemente confié en la libertad de escribir esa columna haciendo la pregunta de la investigación a la que hemos hecho referencia. ¿Qué cambió la historia entonces? ¿Por qué sí tuvo consecuencias? Pues yo pensaba que sí iba a tener consecuencias incluso cuando quité la frase. La quité porque pues él me dijo algo que era acorde con su conducta, pero yo sabía desde el primer momento que si estaba haciendo unas preguntas sobre decisiones editoriales de la revista, era posible que la revista quisiera no seguir con la colaboración dentro de la libertad que existe en los medios de comunicación para tener un columnista o no. Lo que pasa es que la razón aquí es importante. A mí me están cancelando la columna porque estoy haciendo unas preguntas que le resultan incómodas a la revista. No me la están cancelando porque le falta lecturabilidad. Durante 10 años consecutivos ha sido evaluada como la columna más leída de Colombia. Hemos hecho junto con Semana un trabajo investigativo y de denuncia que ha llevado a que se conozcan muchos casos de corrupción en este país, y yo pienso que he cumplido como columnista desde la primera columna hasta la última, mostrando que el periodismo debe ser un contrapoder incluso contra el poder de los medios.